sometida al servicio de terapia ocupacional por dolores y rigidez creciente en sus dedos y muñecas desde hace más de 3 meses. 3 años antes de su último embarazo experimentó síntomas similares, pero con el tiempo estos desaparecieron. Tras el nacimiento de su último hijo, la paciente refiere mayor intensidad de los síntomas, presentando dificultades para llevar a cabo tareas cotidianas y actividades de ocio, sin poder desempeñarse en sus ocupaciones de una manera óptima. La mujer refiere que en la mañana experimenta mayor dolor y no presenta problemas en el resto de sus articulaciones. En la exploración mostraba movimientos normales pero dolorosos. Sus muñecas presentaban hinchazón dolorosa y bilateral y simétrica. La historia familiar reveló que su madre padeció artritis reumatoide. La artritis reumatoide constituye una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la destrucción progresiva de las articulaciones sinoviales y que se acompaña habitualmente de edema y de dolor articular. La artritis es considerada una enfermedad autoinmune, dada la presencia de anticuerpos. La enfermedad puede causar en fases avanzadas importantes limitaciones físicas, así como un marcado deterioro de la calidad de vida. La artritis reumatoide es frecuente ya que en nuestro entorno la padece una de cada 200 personas. Es más frecuente en mujeres, pero también afecta a varones. No es una enfermedad propia de la edad avanzada y aunque puede aparecer en ancianos, se presenta con mayor frecuencia entre los 45 y los 55 años. Los síntomas más frecuentes que encontramos son dolor, hinchazón, ardor, deformidad y dificultad para el movimiento. Estructura pregunta pico. Por P, o sea, patología, encontramos artritis reumatoide. Por I, intervención, encontramos férulas. Por la C, que es alternativa para comparar la intervención, encontramos corticosteroides. Y por O, que es lo que se busca lograr en la intervención, encontramos dificultad para el movimiento. De esta forma, la pregunta pico se formularía de la siguiente manera. Entre los medicamentos con corticosteroides y férulas, ¿cuál presenta mejor evidencia para facilitar el movimiento articular en artritis reumatoide? De acuerdo a la pregunta planteada, se realizaron dos búsquedas sistemáticas con temáticas diferentes relacionadas con artritis reumatoide en las bases de datos Elsevier y Cecielo, teniendo en cuenta la palabra clave de dificultad de movimiento, férulas, artritis reumatoide y dificultad de movimiento con corticosteroides, artritis reumatoide. Bajo los criterios de selección, se tuvieron en cuenta artículos que presentaran evidente relación con artritis reumatoide, sus efectos de limitación en el rango de movimiento y las técnicas de tratamiento de ferulización o técnicas farmacológicas de corticosteroides. Los criterios de selección acogieron artículos publicados desde el año 2010 como ensayos clínicos, revisiones sistemáticas o estudios de cohorte y se excluyeron artículos con estudios ecológicos. En el primer artículo, que nos habla sobre los efectos de intervención desde terapia ocupacional sobre la percepción del dolor crónico y la calidad de vida en pacientes con artritis reumatoide, podemos encontrar como primera medida que se planteó el desarrollo de un estudio experimental controlado de 5 semanas de duración con una muestra seleccionada aleatoriamente de una población hospitalaria de pacientes con artritis reumatoide que cumpliera los criterios del American College of Rheumatology. Se aplicó una intervención basada en terapia ocupacional dirigida a la reestructuración del desempeño ocupacional hacia la actividad significativa a un estudio de comparación de dos medidas independientes, aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta de 0,2 en un contraste unilateral, resultando precisos 31 sujetos en el grupo experimental y 31 en el grupo control, para detectar una diferencia igual o superior a 6 unidades, asumiendo una desviación estándar común de 9 y una posible tasa de pérdidas del 10%. Posteriormente se observó un total de 1.000 pacientes atendidos en un hospital universitario de La Princesa. Se seleccionaron 617 recogidos en un registro que cumplían criterios de clasificación. Esta selección de pacientes se distribuyó al azar con la utilidad de aleatorización de Excel para Windows y de esta primera distribución se seleccionaron 272 pacientes.
Se intentó contactar telefónicamente por el terapeuta ocupacional con 205 de ellos para concertar las primeras entrevistas grupales en las que se informaba del contenido del programa y se necesitaba la firma del consentimiento informado. 69 personas no pudieron ser localizadas y 136 fueron contactados, de los cuales uno había fallecido, 10 rechazaron participar en el estudio, 16 fueron excluidos por presentar patologías que constituían criterios de exclusión, 11 no podían participar por sus obligaciones laborales, 5 no podían asistir ya que ejercían funciones de cuidador informal y 31 no asistieron a la primera cita. A pesar de haberse mostrado interesados en participar, solo pudieron reclutarse por tanto a 62 pacientes, que fueron asignados al azar a grupo control o grupo experimental, mediante la misma aplicación de la autorización automática de Excel, hasta construir 2 grupos de 31 personas. Todos ellos presentaban dolor crónico de más de 6 meses de duración originado por la artritis reumatoide. Las herramientas de medida utilizadas para el estudio de estas variables fueron un cuestionario de recogida de datos sociodemográficos, la escala analógica visual de dolor y el cuestionario de dolor, el desempeño de equilibrio ocupacional de los participantes. Los sujetos se distribuyeron en 2 grupos de 31 personas que únicamente recibían tratamiento farmacológico para el control de dolor y de la evolución de su enfermedad, el pautado por su especialista en función de protocolo clínico que abordaje de la artritis reumatoide sin recibir otro tratamiento que pudiera tener carácter rehabilitador. Como resultados en el artículo se pudieron encontrar que todos los sujetos consumían fármacos en un rango entre 1 y 14 en el grupo experimental, con una medida de 4,2 fármacos consumidos, y entre 1 y 8 en el grupo control, con una medida de consumo de 4,6 fármacos. Los participantes, tanto del grupo experimental como del grupo control, tenían pautado tratamiento farmacológico para el tratamiento de la artritis reumatoide. El 54,83% recibían tratamiento con corticoides, 18 sujetos del grupo experimental y 16 del grupo control. Al finalizar el tratamiento, el 46,4% del grupo experimental declaró haber reducido o suprimido los analgésicos de rescate, mientras que el grupo control no se evidencian reducciones del consumo farmacológico. Se encontraron diferencias con significación estadística para la puntuación global de autoeficacia al finalizar el tratamiento respecto a la evaluación pretratamiento del P menor 0,001, tanto en la prueba como en la realización del test. También se pudo hallar para la puntuación global de calidad de vida al finalizar el tratamiento P igual al 0,01, tanto en la prueba como en la realización del test. En el cuestionario de evaluación final, el 81% de los sujetos indicaban que creía que su calidad de vida era mejor que antes del tratamiento, P igual a 0,001. Tras la búsqueda sistemática, encontramos el artículo Artritis reumatoide temprana, resultados clínicos y funcionales de una cohorte en un centro de alta complejidad, del año 2016. Encontramos que este estudio es de tipo descriptivo, longitudinal, tipo de casos que incluyó pacientes entre 18 y 65 años que consultaron a la clínica de artritis reumatoide del Centro Médico Inbaco en el periodo de 2004 a 2014, diagnosticadas con artritis reumatoide de acuerdo a los criterios de clasificación de la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología. La población escogida para este estudio contaba con un tiempo de evolución de síntomas menor a 12 meses. El estudio se llevó a cabo en la CAR CMI, Instituto Prestador de Servicios de Salud Privada de Alta Complejidad en la ciudad de Cali, Colombia. Las evaluaciones se realizaron de forma periódica como parte del seguimiento clínico rutinario de los pacientes. Como variables para este estudio, se encontró que la información demográfica se recolectó mediante un cuestionario multidimensional que incluyó variables como datos de identificación, género, edad, escolaridad, condición marital y estrato socioeconómico. El seguimiento clínico se realizó por medio de la escala de DAS-28, índice de actividad de la enfermedad reumatoide,
el MHAQ, cuestionario para la evaluación de artritis reumatoide, evaluación global de la actividad de la enfermedad por el paciente y por el médico y la escala visual análoga para el dolor. Adicionalmente, se documentó el tipo de tratamiento utilizado. Dentro de la evaluación basal se encontró que la mitad de los pacientes presentaron entre 3 y 12 articulaciones dolorosas. Para el tratamiento, todos los pacientes recibieron fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, entre ellos tetratexato, hidroxicloroquina y sulfasalazina. En la primera visita de seguimiento, el 65% de los pacientes era tratado con esteroides con dosis menores a 15 miligramos. Al año de seguimiento, el 45% de los pacientes evaluados contaba con esteroides con dosis menores o iguales a 5 miligramos. El tercer mes, el 22% de los pacientes tenía manejo con antiinflamatorios, disminuyendo a 4,7 en el primer año. En la escala DAS28, índice de la actividad de la enfermedad de artritis reumatoide, se observa un cambio significativo en las puntuaciones durante el seguimiento P menor 0,001, con una reducción del 1,5 puntos en los 3 meses, de 1,9 a los 6 meses y de 1,6 al año siguiente. La funcionalidad de los pacientes, evaluada a través del MHAQ, evidenció una mejoría estadísticamente significativa, P menor 0,05, en el primer año de seguimiento. Lo anterior sugiere que los pacientes intervenidos para el control de su enfermedad logran mejorar su calidad de vida en la realización de actividades cotidianas como vestirse, comer, caminar, entre otras. Dentro de las respuestas al tratamiento se encontró que a los 3 meses de seguimiento el 32% respondieron efectivamente, el 48% respondieron moderadamente y el 20% no respondió al tratamiento. Suspendieron los medicamentos antes de finalizar el manejo, ocasionando recaídas y activación de la enfermedad. Los datos del estudio sugieren que la remisión de la enfermedad se alcanza alrededor de los 3 meses, con resultados similares al año de seguimiento, según lo evidenciado en las escalas del índice de actividad de la enfermedad de artritis reumatoide y el cuestionario para la evaluación de la artritis reumatoide. Estos hallazgos son de importancia dado que controlar la enfermedad por periodos prolongados conlleva a una menor destrucción articular, a una mejoría de la funcionalidad y de calidad de vida. Por otra parte, no se encontraron diferencias en la evolución de los pacientes que fueron diagnosticados durante el primer trimestre, desde el inicio de los síntomas. Lo anterior difiere de los reportes por otros autores, los cuales han considerado que el diagnóstico y manejo muy temprano, menor a 3 meses, de la enfermedad está relacionado con mejores desenlaces. En la actualidad se considera que el tratamiento con medicamentos modificadores de la enfermedad confiere una ventaja significativa en el manejo de artritis reumatoide, mejorando la respuesta funcional y la calidad de vida. El tratamiento inicial para los pacientes con artritis reumatoide manejados en la CAR consiste en el uso de esteroides como terapia puente, comenzando con una dosis intermedia, los cuales se disminuyen progresivamente en el tiempo, de acuerdo con los efectos terapéuticos de los fármacos. La mejoría de los pacientes puede ser atribuida al tratamiento inicial. La combinación de estos fármacos ha evidenciado disminuir la sintomatología, mejorar el pronóstico funcional de los pacientes y reducir la progresión radiológica. Adicionalmente, es importante resaltar que la CAR cuenta con un programa educativo especial para pacientes con artritis reumatoide, el cual contiene videos educativos, charlas para pacientes, acompañamiento en rehabilitación por parte de fisioterapia, terapia ocupacional y personal capacitado para el tratamiento integral de la patología, el cual busca orientar al paciente en el manejo de su enfermedad y lograr una mejor adherencia a los tratamientos propuestos. Como conclusiones en el artículo, se evidencia una mejoría sustancial en los pacientes con artritis reumatoide temprana, tratando durante el primer año de inicio de los síntomas.
El seguimiento continuo y periódico de la patología es una herramienta indispensable para evaluar el progreso de la enfermedad y hacer ajustes al manejo terapéutico, lo que conlleva a alterar el curso de la enfermedad y a mejorar la calidad de vida. Artículo número 3. Férulas y órtesis para el tratamiento de artritis reumatoide. Recopilación. Dos revisores independientemente seleccionaron los estudios y extrajeron los datos. Se evaluó la calidad metodológica de la EKISC mediante una escala validada. El artículo nos menciona que aparentemente las férulas activas para muñeca y el cansado de profundidad extra son útiles para las personas con artritis reumatoide. 10 estudios examinaron los efectos de las férulas activas para muñeca, las férulas de reposo para mano y muñeca y el uso del calzado, plantillas especiales en personas con artritis reumatoide. Aunque no hay pruebas de que las férulas de reposo para muñeca y mano cambiaran el dolor, la fuerza de precisión o el número de articulaciones tumefactadas, los participantes que usaron estas férulas durante 2 meses prefirieron usarlas y también prefirieron las férulas acolchadas. Resultados. 12 artículos que informaban sobre 10 estudios cumplieron con los criterios de inclusión. Estos estudios trataron lo siguiente: férulas activas para muñeca, 5, férulas de reposo para mano y muñeca, 2, calzado y plantillas especiales, 3. Existen pruebas de que el uso de las férulas activas para muñeca durante el trabajo de estadística y significativamente reduce la fuerza de precisión y no afecta al dolor y la rigidez matinal, a la fuerza del perisco o a la calidad de vida después de hace 6 meses de uso regular. Conclusiones. No hay pruebas suficientes para establecer conclusiones firmes acerca de la efectividad de las férulas activas para muñeca para reducir el dolor o aumentar la función. Para las personas con artritis reumatoide, los efectos adversos potenciales como el rango de movimiento reducido no parecen como en cuestión, aunque algunas de esas férulas reducen la fuerza de la precisión y la destreza. Nivel de evidencia y grado de recomendación. De acuerdo a la clasificación de evidencia Oxford, se encuentra un nivel de evidencia 2B a favor del uso de corticoides. González-Rubán, González et al. Artritis reumatoide temprana. Los resultados clínicos y funcionales de esta cohorte en un centro de alta complejidad realizado en Cali, Colombia, Escuela de Medicina, Universidad del Valle de Cali de Colombia. Esto implica una recomendación de tipo B para facilitar el movimiento en artritis reumatoide.